Telespectadores de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión, nos encontramos en uno de los marcos culturales más impresionantes que hay en Cantabria, y es que estamos en la sede de la Filmoteca, rodeados de carteles de lujo del mundo del cine, y nos acompaña en el día de hoy una persona que, nacida en la Ribera del Duero, va a comentarnos, ha venido hasta Cantabria, hasta Santander, para hablar de uno de los proyectos culturales, sociales, turísticos y sobre todo cinematográficos más importantes de cuantos se están celebrando en España. Sergio García, buenas tardes. Buenas tardes, me pongo colorado por la presentación, muchísimas gracias. Sergio García es el fundador de una asociación que ha repescado una película, el cementerio de una película como es El bueno, el malo y el feo, que es absolutamente asombroso lo que habéis hecho, Sergio. Cuéntanoslo, por favor. Soy uno de los fundadores, pero bueno, pues básicamente, intentando hacer un resumen, la Asociación Cultural Sadgil es la responsable de la puesta en valor de la localización final de la película La Casa Ixchua Lusón. Nos constituimos legalmente como colectivo, pasando por los trámites, burocracia, no es fácil echar a andar una asociación, como no es fácil echar a andar un negocio, toca llamar a muchas ventanillas, rellenar formularios. Nos constituimos hace 10 años, en el 2014, aunque ya veníamos trabajando un poquito tiempo atrás, y nuestro principal objetivo era poner en valor el cementerio, aunque bueno, en general lo que queríamos era reivindicar ese pasado cinematográfico de Burgos que erróneamente se asociaba a Almería, únicamente en Almería. Y sí, Sergio Leone, Clint Eastwood rodaron mucho en Almería, pero no solo allí. Vamos a enmarcar tu presencia en Santander, en Cantabria, en un encuentro de filmotecas de toda España, de algunas comunidades autónomas y también de Portugal. ¿Qué es lo que has aportado a este encuentro, Sergio? Bueno, pues hace unas fechas, yo creo que hace ya bastante tiempo, yo creo que fue en el verano, contactó conmigo Cristian de la Filmoteca de Cantabria y me propuso participar. Yo le dije que yo no pertenecía a una filmoteca, sí que trabajo en la Burgos Film Commission, y me dijo que bueno, que lo sabía, que era consciente, pero que querían aportar pues también otros enfoques, otra visión derivada de lo que es la cinematografía y poner un poco el foco sobre esta experiencia, ¿no? En poner en valor el lugar y desarrollar lo que es conocido como turismo de pantalla, del cual nos consideran uno de los mejores ejemplos. Entonces, bueno, hemos tenido una conferencia esta tarde a las 5 en este lugar que respira cine, que es la verdad que es una sala que estamos escuchando la proyección que tienen aquí al lado, que estos sitios que yo, por ejemplo, vivo en una ciudad pequeña o en un pueblo grande, según se mire, me gustaría tener un sitio como este, aunque tenemos un cine club que es de los más antiguos de España, pero un sitio como este está muy bien. Comentabas anteriormente que bueno, a los telespectadores se nos ha llevado a lo largo del tiempo a Almería, en las películas del Viejo Oeste. ¿Cómo ha sido el principio de lo que hicisteis, cómo empezasteis en Burgos a tener esa idea a lo que actualmente es hoy, que puede llevarnos todavía a un escenario más grande? Pues es la pregunta del millón, que es un poco lo que a veces nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió esto? Y yo doy la vuelta a la pregunta, y la pregunta es, ¿cómo no se le ocurrió antes, ¿no? Pues a lo mejor a la administración pues intentar rescatar el lugar, porque fue más difícil echarlo a andar, esa burocracia, esos permisos, que una vez ya que lo empezamos a hacer, hombre, costó, fueron unos cuantos fines de semana de pico y pala, pero vimos que enseguida la respuesta de la gente era abrumadora. Sí que es cierto que a lo mejor una iniciativa así hace 25 o 30 años no hubiera sido tan fácil, porque las redes sociales ahora sí que te das cuenta que llegas a todo el mundo y que hay alguien que tiene esa misma inquietud que tú y es más fácil difundirlo. Pero bueno, ahí estaba el lugar. No era muy conocido, los más puristas, los más cinéfilos sí que había documentación al respecto, y sobre todo en la zona pues había un legado pues vívido, porque hay mucha gente todavía que está viva con respecto al rodaje, y si no, pues su descendencia, hijos, nietos, pues que hablaban del lugar y que estaba ahí en un paraje Santo Domingo Silos un poco perdido. No solo esta localización, sino también el campo de prisioneros, el puente de Lanston y el monasterio San Pedro de Arlanza. Entonces,
entonces, bueno, agitamos un poquito el avispero sin ser muy conscientes de la reacción que iba a provocar, y esa reacción, pues ahora mirándolo con perspectiva, pues estamos muy orgullosos, pero también por momentos nos ha sobrepasado, porque yo tenía fe absoluta en que el proyecto iba a funcionar, pero pusimos el coche, como se suele decir, de 0 a 100 en tan pocos segundos que a mí por momentos me sobrepasó. Bueno, ¿dónde va a ir Sap Hill? ¿Dónde nos lleva? Bueno, pues nacimos con la perspectiva de celebrar el 50 aniversario. La película se rodó en el 66 y tuvimos una serie de festejos. Nuestro año grande fue en el 2016, 50 años, y ahora ya tenemos en perspectiva el 60 aniversario, que es dentro de 2 años. Vamos a ver, ya sí que nos va entrando el gusanillo en el cuerpo, pero también queda el 59 aniversario, que por necesidad tiene que ser un poco tranquilo, porque este año también inesperadamente se puso en valor otra de las localizaciones y no podemos estar siempre arriba, no podemos estar porque al final te devora, con lo cual el año que viene tiene que ser de transición para tomar aire y preparar eso, lo que puede ser unos festejos del 60 aniversario a la altura. La gente nos dice también que, bueno, habéis reconstruido el cementerio, habéis reconstruido el campo de prisioneros, pues ahora por el puente. Puente, a ver, es materialmente imposible reconstruir un puente, no podríamos estar cumplir los estándares que pide, ¿no? Una confederación hidrográfica como es la del Duero, el periodo este de inundaciones, etcétera, etcétera, pero sí que creo que sería factible reconstruir un par de apoyos que los tenemos muy localizados en la zona entre Covarrubias y Ortiguela, y en la otra ladera que pertenece a Contreras, y que sería un poquito ya rematar la intervención en todas las localizaciones. El monasterio, al ser pertenencia al ministerio, a la Junta, a ser bien de interés cultural, es muy complicado meter mano ahí. Sin duda que estamos, me imagino, Sergio, que ante uno de los top 10 de las películas del western, ¿no? Bueno, ahí ya entramos en lo subjetivo, evidentemente, y en la opinión de cada uno. Yo creo que al final, yo no soy subjetivo cuando he salido con un poncho hablando en medios de comunicación, pero bueno, yo creo que al final es cierto que es una de las películas en el género western más importantes, sin duda, a nivel planetario, y ya metiéndonos en otros rankings, pues yo creo que de las películas más importantes que se han rodado en España. Bueno, Sergio, ¿se puede pensar en crear un tipo de turismo cinéfilo, un tipo de turismo cultural, evidentemente, social? ¿Cómo lo tenéis pensado? No, nosotros no hemos inventado ese concepto, existe. Hay muchos cazadores, entre comillas, de localizaciones, gente que hace un viaje y programa, decir, a ver qué película se rodó en este lugar, y de paso lo voy a ver. Yo no he estado nunca en Nueva York, pero el día que vaya... Puede ser buen momento, ¿eh? Puede ser buen momento ahora, ¿por qué no? Va a haber paisajes que reconozco, paisajes urbanos. Evidentemente, ¿gracias a qué? Pues a Woody Allen y a las tropecientas películas que se han rodado en Nueva York. Al final, el cine nos genera ahí como un caldo de cultivo interno y nos pone en nuestro imaginario lugares que no conocemos, pero que nos los ha acercado, ¿no? ¿Dónde empieza el turismo de cine? Pues al final siempre ha estado ahí, poniendo en pantalla lugares para que la gente le pueda llamar la atención. Pero yo creo que sí que hay películas que suponen como un punto de inflexión. Yo creo que, por ejemplo, Indiana Jones y el final de La Última Cruzada, Petra, pues seguramente Petra ya era un destino muy conocido, pero el cine como que lo disparó, ¿no? Lo puso muy de moda. Pero sobre todo, el gran punto de inflexión en el que yo creo que hay una producción que ya piensa en la derivada de no vamos a desmontar los decorados y los vamos a dejar porque esto va a atraer después turismo, es El Señor de los Anillos, con todo el tema de los hobbits y todo eso en Nueva Zelanda. Nosotros cuando presentamos una documentación, un dossier para argumentar, porque claro, no fue fácil pedir los permisos, lo tuvieron que estudiar, presentamos un dossier con ejemplos, ¿no? Hablando de las posibilidades que tenía el turismo de pantalla, y pusimos 2 ejemplos. Uno era El Señor de los Anillos, y estábamos hablando en 2015, como te decía antes, y pusimos de ejemplo 8 apellidos vascos, que era entonces, pusimos un ejemplo nacional y otro internacional. Pues al final, pues mucha gente pues descubrió también pues la costa la costa vasca, ¿no? El Cantábrico, Zumaya, el Flis, el Geoparque, etcétera, etcétera. Y con todo el respeto del mundo, y que no quiero que nadie se ofenda a lo que voy a decir, yo dudo mucho que nadie vaya a celebrar el 50 aniversario del Bueno, el Feo y el Malo. Es decir,
hay películas que son más efímeras, tienen un punto de inflexión, suben, bajan, incluso Juego de Tronos en San Juan de Gatelugache, que es el otro gran ejemplo de esa zona, ¿no?, de turismo de pantalla, de cine no, porque es una serie, de pantalla, yo creo que también ya está amortizado, ya está bajando ese impacto que tuvo. Sin embargo, El bueno, feo y el malo es una película eterna. Sí. Han pasado 50 años, van a estar 60 y va a estar siempre ahí. Sin duda. ¿Habéis podido llegar a familiares de Lee Van Cleef o de Clint Eastwood? Bueno, directamente no, pero se abren a veces puertas donde menos te lo esperas. Este verano, a través de la Burgos Film Commission, conocí a Cosimo Fusco. Cosimo Fusco es este actor italiano que en España ahora se ha hecho muy conocido por participar en 30 monedas, en la serie de Ales de la Iglesia. Pues tenía un papel en esta película, una película que se va a estrenar el año que viene, dirigida por Manuel Ríos, producido por La Charito, y que está ambientada en la zona del yacimiento de Atapuerca, en Burgos, etcétera, etcétera. Pues hablando con Cosimo Fusco, salió el tema de que era uno de los que habían reconstruido el cementerio, y me dijo que conocía perfectamente y que le iba a hacer llegar una camiseta a una hija de Eli Wallach, del feo, ¿no? Ya cuando nosotros habíamos intentado por activa y por pasiva contactar con la familia, ¿no? Clint Eastwood tiene varios hijos, uno de ellos está vinculado al mundo del cine, que es Scott, hay otro que es músico, estamos siempre como detrás de él cuando viene a España a intentar localizar, hablar con él, y de quien no tenemos ninguna noticia es de Lee Van Cleef. Sí que sabemos que tiene un hijo, pero como que ha pasado bastante del tema. Y bueno, y por supuesto nunca vamos a descartar, sigue vivo, con 94 años y en activo, al propio Clint Eastwood. Acaba de estrenar una película ahora, no la he ido a ver, pero tiene muy buenas críticas. Por cierto, la camiseta es esa, ¿verdad? Sí, es buena, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ¿qué proyectos, ya para concluir, Sergio, qué proyectos se puede pensar en Sadghill, Burgos? Bueno, Sadghill al final es un escenario que necesita ahora una involucración de la administración. No económica, porque siempre, el que no llora no mama, ¿no? Siempre que os ponen un micrófono delante lloráis, pues un poquito sé que hay que llorar evidentemente, pero sí que necesita que se involucre la administración, porque necesita mantenimiento. Porque ya las tumbas que se volvieron a hacer, la hierba ha vuelto a crecer, y al final es un recurso que está funcionando muy bien, pero que al haber salido un poco de una manera espontánea no estábamos preparados. Ya te digo que ni siquiera nosotros como asociación, ni los pueblos del entorno, ni la Junta, ni Diputación, a que de repente un camino que no transitaba nadie por allí, pues ahora haya tanto trasiego, porque es un camino que no soporta tanto tráfico, un camino que antes pasaban un par de paisanos de vez en cuando, cazadores, recolectores de setas. Ahora es un camino que tiene mucho trasiego. Entonces, al final, tampoco podemos morir de éxito. Se tiene que involucrar la administración, y en ello estamos, que haya una participación más activa, pues porque sí que es cierto que a lo mejor hay épocas del año que se tiene que regular un poco el tráfico. No es un sitio fácil de visitar. Ahora en invierno, por ejemplo, no es la mejor época del año. Quien no haya ido nunca y solo puede ir en esta fecha por viaje, por trabajo, que lo vaya a ver. Pero ahora, por ejemplo, de noviembre a febrero es complicado porque hace mucho frío. Entonces está en un buen punto, pero necesita un empujón para estar ya mucho mejor. Fíjate que por este planteamiento a uno se le ocurren infinidad de preguntas, ¿no? Pero la televisión tiene el tiempo que tiene. ¿Se puede pensar en que allí se podría volver a hacer una película, por ejemplo? Sí, eso se me ha quedado pendiente respondértelo en esta penúltima pregunta. Correcto, totalmente. Yo creo que sería ya un poco la confirmación, ¿no?, de cerrar el círculo. Pero también lo admito, y me tiro piedras a lo mejor un poco a mi tejado, no es un sitio nada fácil para rodar el cementerio. Yo cuando voy allí y cuando va la gente y va la primera vez, dice, pero ¿cómo pudieron venir esta gente aquí en el 66? Es un sitio difícil, muy difícil de hacer. Sí, pero al final también una producción, el factor de presupuesto, el factor puro y duro de producción, de desplazar equipos hasta allí, que no hay nada. No hay nada, ahí vas a tener que llevar todo, equipos, Mira, somos vaqueros porque a veces están las vacas por ahí pastando. Es un terreno de uso rústico que hay un aprovechamiento ganadero y cuesta mucho llegar. Entonces, desplazar un equipo grande allí costaría, pero yo creo que también sería un aliciente. También creo que una cosa que juega en nuestra contra es que a ver quién se atreve a hacer un western allí. A ver quién resiste la comparación. Porque nadie la va a resistir. Seamos honestos, o bueno, tampoco vamos a cerrar puertas. El listón está muy alto.
listón está muy alto. En Almería, por ejemplo, se han rodado infinidad de películas de todo tipo, pero aquí solo se ha rodado la película, esta película. Entonces es muy difícil que nadie, ya no es que supere el listón, es que se quede a la altura o reciba la crítica. Siempre hay muchos puristas con esto de no, tal, yo qué sé, yo lo digo a veces de broma, ¿no? Pues una continuación, porque acaba la película con Clint Eastwood huyendo con el caballo en el horizonte y el feo furioso porque le ha hasta a punto de ahorcarlo, ¿no? Pues a lo mejor una continuación de esa película, pues involucrando a los hijos de los actores, no sé, es una fantasía. Cuestión, Sergio. Sí. ¿Por qué fueron allí? ¿Por qué fueron allí? Bien, es otra de la pregunta del millón. ¿Ha sido la primera? No, bueno, bien está, pero lo importante es que no pase la entrevista sin contestarla. Hay un precedente de una película que se rodó unos años antes, que es El Valle de las Espadas. Una película de corte totalmente diferente, una película de moros y cristianos, medieval, que narra la vida de Fernán González, que es el primer padre de la patria castellana, que aglutina a los señores feudales para unirse, para ir reconquistando, ¿no? Entonces esa película, protagonizada por Espartacos Antoni, se rueda en el año 63 y en el equipo de producción, el jefe de producción era Antonio Pérez Giner, Josep Antonio Pérez Giner, un valenciano que falleció hace 5 años, y él participa en esa película, una película que ha pasado un poco sin pena ni gloria, no hacemos una encuesta y muy poca gente la conoce, pero tiene la importancia de, al haber estado esta persona trabajando, él entró en la tercera película de Sergio Leone a trabajar. La tercera película me refiero de la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, que ahora se celebra el 60 aniversario, que fue en el 64, en el 65 La muerte tenía un precio, y en la tercera entra a trabajar con Sergio Leone, y Sergio Leone le hace ver que necesita un puente para la famosa secuencia de la voladura del puente. Y Pérez Giner le enseñó fotos de las lanzas, su paso por Covarrubias, y ya vinieron a localizar a Burgos, y no solo la secuencia del puente, sino que otras 3 se quedaron en la zona. Muy bien, Sergio. Los espectadores estarán escuchando un bullicio del fondo que lo has comentado al principio, ¿verdad? Sí. Es que estamos en la Filmoteca. Sí, aquí parece que esto es realidad aumentada y van a salir por aquí los efectos sonoros y nos van a pasar por encima, pero bueno, es un sitio que, como digo, respira cine, y encantado de dar una entrevista aquí. Muy bien, pues ha sido todo un placer, Sergio, que nos hayas dibujado y nos hayas comentado un poco en qué consiste esa recuperación histórica de algo que ha estado ahí tantos años, pero que desde Burgos queréis de alguna forma enaltecerlo y mostrar que sucede pues sí. aquí, y ya está. Sí se puede hacer una película. Pues sí, además lo tenéis bien cerquita, que en hora y media, 2 horas estáis desde aquí. Muchas gracias. Gracias. Sergio. Muy bien. Y a todos ustedes, telespectadores de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, nosotros desde la Filmoteca de Cantabria, desde el pleno centro de la ciudad de Santander, con este fondo tan cultural, tan social, tan paisajístico y sobre todo de la Filmoteca, del mundo del cine, a todos ustedes, gracias por estar.